tema. Quiero aclararles, no vamos a abordar, hermanos, completo la doctrina de la Trinidad en este verso, porque una vez que avancemos, hermanos, conforme vayamos avanzando en nuestra lectura bíblica, seguiremos abordando el tema de la Trinidad en los versos siguientes de Génesis. Entonces, hoy, hermanos, lo que estamos haciendo es una pequeña introducción. Como usted se acuerda, hermanos, hace 8 días vimos un poquito acerca de las personas, hermanos, que en el 200 después de Cristo, en el 125 o en el 300 después de Cristo, adoptaron, hermanos, estas posturas. ¿Para qué? Para que usted no llegue a pensar de que este asunto de la Trinidad es algo nuevo y que estos problemas de la Trinidad se están generando en el siglo XX. No, hermanos, esto empezó desde el siglo II, siglo III, empezó este problema de la Trinidad. Si ustedes vinieron hace 8 días, ¿se acuerdan de un hombre que empezó, de los dos varones que representan, son los padres de estas interpretaciones? ¿Se acuerdan del que decía que solamente existía un ser? Uno nada más. ¿No se acuerdan cómo se llamó este hombre? Bueno, se lo recuerdo, se llamó Arrio. ¿Sí? Y el que contrarrestaba la doctrina, hablando de la Trinidad, era Atanasio. Por cierto, hermanos, hoy nuestro hermano Dionisio ha hecho el favor de imprimir, hermanos, estas confesiones, estos credos. Yo creo que nuestro hermano trae por ahí algunas confesiones o credos que imprimió. No sé si imprimiste varios, Nicho. Por si usted gusta uno de ellos, hermanos, solamente apoye usted a Nicho con el costo de la copia. Él dice que no, pero yo creo que sí gastó en su copia, ¿verdad? Entonces, trajo unos cuantos, no trajo muchos. Pero si usted viene con su esposa, pues que sea en matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿alguien lo desea, hermanos? ¿Cuántos tienen dicho ahí? A ver, vamos a... ¿Alcanza para todos? Ok, entonces para todos dice imprimió 25. Amén, gloria a Dios. El credo de Atanasio les está dando, ¿ah? La confesión de Atanasio. No más lo han dicho, el apoyo de los hermanos. Le estás quitando la bendición a ellos. Cuando ellos te dan, los bendices. Porque es más bienaventurada cosa dar, dice, de recibir. Y cuando das, estás poniéndote en la fila de recibir, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así ya va a tener Nicho para sacar copias la próxima semana. Que haya necesidad de sacar copias, Nicho va a sacar copias la próxima semana para otro tema y así, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, entonces, gloria a Dios, estamos en Génesis 1, capítulo 1, verso 26. Ahí es donde estamos detenidos en esta clase. Nos hemos detenido por un tiempecito. En Génesis 1:26, ahí nos detuvimos por un tiempecito. Amén. Y estamos un poco, hermanos, cavando en esa expresión bíblica que dice hagamos. Hagamos. En esa expresión bíblica estamos cavando un poquito. Gloria a Dios, ya lo tiene usted la hoja. ¿Quién falta por ahí? Hermano Jacinto. Y los músicos también faltan. Los músicos les va a tocar, alcanza para ellos. A ver, Pablo, agarra, hijo.
Ok, gloria a Dios. Entonces, al hablar de este asunto, hermanos, cuando dice hagamos, ahí es donde entra este asunto. En esta hojita que usted le dieron, hermanos, existe una palabra que quizás usted ya la vio, ya la leyó al principio, ¿verdad? Y dice, quien quiera salvarse debe aferrarse sobre todo a la fe católica. Así dice la hojita. Hermanos, no se vaya usted a confundir. Porque aquí, hermanos, la expresión de esa palabra hace referencia al significado de la palabra Iglesia Universal. Ese es el significado de la palabra. Vamos a entender, hermanos, que esta organización de la Iglesia Católica no nació en el año 200 o 300 después de Cristo. No, esa nace como en el año 700 o 800 después de Cristo, nace como organización, la Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Entonces, quien hace esta confesión, Atanasio, está aproximadamente en el año 315, 320 por ahí. Atanasio no tenía nada que ver, hermanos, con lo que ahora conocemos con la Iglesia Católica, para que usted entienda. Mas sin embargo se refería a la fe universal, de la Iglesia Universal, porque en el año 300, hermanos, 315, como ya les he contado varias veces, sube al trono un hombre llamado Constantino. Y cuando ese hombre llega al trono como emperador, como gobierno, como rey, él se declara públicamente cristiano. Él se declara públicamente cristiano. Entonces, como se declara públicamente cristiano, él le da poder a la iglesia. Y la iglesia gobierna al Estado. La iglesia gobierna al Estado. Entonces, hasta donde alcanzaba el gobierno de Constantino como emperador, todo era gobernado por la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Verdad? No, cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a un movimiento, una organización como tal. La iglesia, la definición de iglesia es todas las personas que han creído como Jesús, han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y se reúne para adorarle, para exaltarle. Entonces, en el año 300 ya existía lo que nosotros conocemos en ese tiempo como obispos. Ya existían pastores, obispos, ¿sí? Entonces, pero no eran obispos del movimiento este que conocemos ahora, que está regado en todo el mundo. Eran personas que amaban a Dios. Porque la iglesia fue perseguida en los primeros siglos. Por los emperadores anteriores a Constantino fue perseguida la iglesia. Y hasta que murió el último de los apóstoles, Juan, como en el año 110 después de Cristo, la iglesia pasó a manos de judíos después de la persecución de los judíos del año 70 con la quema de Jerusalén. Se dispersan por el mundo que ellos conocían. No estamos hablando del mundo, los 5 continentes. ¿Cuántos continentes son? Cuando yo fui a la escuela eran 4, ahora ya son 5 continentes. ¿Sí? Entonces, no es por todos los continentes, no, sino por el espacio de tierra donde ellos vivían, se
dispersan por la persecución. Y entonces el pastorado, el obispado, como ustedes quieren llamarle, quedó en manos de muchos gentiles. Es decir, no descendientes judíos, sino empezó a pasar a manos de gentiles. El evangelio, la palabra del Señor, empezó a quedar en manos de gentiles. Para el año 315, cuando Constantino sube al poder, el evangelio ya estaba regado en gran parte del continente. Pero surge esto, hermanos, como lo que está sucediendo en nuestra nación en la actualidad, cuando el presidente de la República se declara y dice: yo soy cristiano, yo soy cristiano, y se pone de moda el ser cristiano, porque dice: si el presidente de la República es cristiano, entonces yo me declaro cristiano. Y más aún en el 315, que le da el gobierno el poder a la iglesia para que gobernara, esto despertó la ambición de muchas personas. Esto despierta la ambición de personas perversas, personas llenas de avaricia, y entonces se ponen la ropa de cristianos. Entonces se ponen la ropa de cristianos, y es donde empieza a entrar en la iglesia hombres perversos que empiezan a pagar mucho dinero, no al emperador, sino a los diferentes funcionarios, para que les dieran el obispado. Y es donde empiezan a llegar al obispado hombres perversos, hombres malos, ¿sí? Hombres malos. Y es donde empieza este asunto, hermanos, de la división de la iglesia. La división de la iglesia. Queda en el poder la iglesia, vamos a llamarle entre comillas, la iglesia, pero ya no una iglesia que seguía la santidad, sino una iglesia que ahora estaba en el poder porque tenía el poder del Estado para gobernar. Y la iglesia que realmente buscaba a Dios, que se santificaba, se separó. A la muerte de Constantino se desata la persecución. La persecución a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Y es ahí donde entra la historia de los mártires de las catacumbas, que ellos tuvieron que vivir en cuevas, como vive, ¿qué animal vive ahorita así? La tusa, ¿no? Así tuvieron que vivir, tenían ciudades debajo de ciudades, en tierra, pero arriba había otro grupo que gobernaba. Así fue como surge, hermanos, en el año 400 después de Cristo, en aquella iglesia que queda al gobierno, empiezan a surgir las imágenes. En el año 400 después de Cristo surgen las imágenes en la iglesia que gobernaba, ¿sí? Y fue un poquito antes donde empieza el problema de los obispos, y dicen: bueno, Constantino cambió la capital del imperio y construyó una ciudad que se llamó Constantinopla, en la actualidad la ciudad de Habsburgo. Y entonces en esa ciudad plantó una iglesia y puso un obispo. Pero había otro obispo en Roma, había otro obispo en Alejandría y uno en Constantinopla. Y dijeron: bueno, a la muerte de Constantino, ¿quién va a gobernar? Porque no puede haber varias cabezas. Y entró el conflicto para sobornar al emperador que entró en lugar de Constantino. Un conflicto tremendo entre la iglesia por el gobierno, por el obispado, y fue que el que prevalece, el que gana esa lucha, ese problema, pues es el obispo de Roma. Y entonces se le da el nombre de papá, no de papa, de papá.
En el año 400 empieza el asunto de las imágenes y ya en el año 700 por ahí nace lo que ahora conocemos la Iglesia católica, apostólica y romana. 750 por ahí parece. Si lo encuentran por ahí me corrigen. Nace lo que hoy conocemos como la Iglesia católica, apostólica y romana. Y al papá se le quita el acento y se le queda el nombre de papa. Y nace la infabilidad papal. Doctrinas que vienen naciendo, la infabilidad papal. Y nace también la doctrina, ayúdenme, ¿cómo se llama esa doctrina de cuando el papa habla, está hablando Dios? Hay una doctrina que cuando él está hablando desde su cúpula, dice la doctrina esta que es Dios quien está hablando a través de él. ¿Sí? Nacen este tipo de doctrinas, por eso, esto es una explicación para que usted no se confunda con esta palabrita que tiene aquí. Quien quiere salvarse debe aferrarse sobre todo a la fe católica. Se estaba refiriendo a la fe de la Iglesia universal en los tiempos de Atanasio, que había una sola iglesia. ¿Sí? Entonces dice, quien no la guarde íntegra e inviolable sin duda, perecerá eternamente. Les aclaro esto porque en estos momentos estamos viviendo, hermanos, una etapa de una coyuntura de muchos comentarios en estos momentos, y se ha escuchado por ahí que yo ya cambié de doctrina, que yo ya cambié, que yo me fui con los hermanos liberales, y no vaya a ser que en este momento caiga como ¿qué será? Como la gota que derrama el vaso y digan, sí, católico se volvió. ¿Sí? No, hermanos, no. ¿Sí? Dice, adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino. Esto es para que entendamos el asunto de la Trinidad. En esta hojita completa que les dio Dionisio por ahí, estoy leyendo, si usted lo quiere leer, dice, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu es aún otra. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre, lo es el Hijo y también el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu. Amén. ¿Ya lo van leyendo ahí? Bueno, aquí es algo importantísimo. Nos regresamos al tercer, ¿cómo le podemos llamar? No es cuarteto, es párrafo, ¿verdad? Dice, adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino. ¿Sí se van dando una idea? Porque cuando hablamos de Trinidad nada más decimos, Trinidad. No, tenemos que ir entendiendo, y para eso son estas confesiones. Y dice, seguimos, el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu. Y sin embargo no hay tres seres eternos, sino uno que es eterno. Como no hay tres seres increados,
e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. Amén. ¿Le van entendiendo? Jehová de los ejércitos es eterno. Jesucristo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. No son tres eternos. Es un eterno. ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes? Amén. Entonces, por eso es que hablamos de la pluralidad en la singularidad de Dios. Tres en uno. No son tres dioses. Es un Dios. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Ya vamos entendiendo. Gloria a Dios. Dice, todopoderoso es el Padre, todopoderoso es el Hijo, todopoderoso es el Espíritu. Y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Uno que es todopoderoso. No tres todopoderosos, uno. Entonces dice también, así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios. ¿Quieres decir algo, Nicho? Después, bueno, que Nicho está de agárrenme, suéltenme, ya quiere comentar, ¿verdad? Qué bueno que haya este espíritu de participación. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en especial, hermanos? En referente a lo que estamos leyendo, la confesión de Atanasio. No, bueno, continuamos. Así el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor, pero no hay tres señores, sino un solo Señor. Así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer a cada persona distinta como Dios y Señor, dice aquí también, vamos a omitir esto para no confundirnos. Continuamos el siguiente párrafo, dice, el Padre no fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo no fue hecho ni creado. Ahí vamos a ver en ese párrafo. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo no fue hecho ni creado, sino que fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu no fue hecho ni creado, sino procede del Padre y del Hijo. Aquí es importante entender, hermanos. Aquí es importante entender y apuntar bien que el Padre no fue hecho, ni criado, ni engendrado. El Hijo no fue hecho, ni creado, sino que fue engendrado. Ahí va cambiando, ¿ah? Pero el Espíritu no fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino procede del Padre y del Hijo. Aquí está la diferencia.
Porque luego caemos en esas preguntitas de niños, ¿no? ¿Y quién hizo a Dios? El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado. Ahí dice la palabra en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre y le puso una capacidad nada más, que no logra entender de principio a fin. Nada más tiene una capacidad hasta donde Dios le quiere revelar. Pero la palabra del Señor nos dice que el Padre no fue ni creado ni engendrado. Pero cuando se refiere al Hijo, el Hijo sí fue creado. Dice no fue creado, sino fue engendrado, dice el Salmo 2:7. Dijo Dios, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dice el Salmo 2:7. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo, dice, no fue creado, no fue engendrado, procede de. Amén. Así dice el Evangelio de San Juan, hermanos. No estoy diciendo yo. Vamos al Evangelio de San Juan. Me parece que está en el capítulo 14. Amén. Vamos a leer 14, 15, 14, 16 y 17. Y después vamos a buscar las otras citas. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos al 15:26 ahora. Dice el 15:26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Procede del Padre. Aquí no dice lo mismo que el Salmo 2:7, donde dice, yo te engendré hoy. No, dice, procede del Padre. Entonces, hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y en esta Trinidad dice, ninguna es anterior o posterior, mayor o menor que la otra, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas, coiguales, y por eso debemos adorar a la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Quien quiera salvarse debe pensar así en la Trinidad. Es necesario para la salvación eterna que uno también crea fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Y aquí ya viene aterrizando el asunto de la encarnación de Cristo. Porque esta es la verdadera fe que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios, engendrado antes de todos los mundos a partir del ser del Padre, y es hombre nacido en el mundo a partir del ser de su madre.
existiendo plenamente como Dios y plenamente como hombre, como un alma racional, un cuerpo humano, igual al Padre en la divinidad y subordinado al Padre en la humanidad. Y aquí, hermanos, es donde vemos que la humanidad de Jesucristo no afectó su divinidad, sino que estando como hombre, Él siguió siendo verdadero Dios. ¿Sí? Porque dice, está unido porque Dios ha tomado la humanidad en sí mismo. No transforma la deidad en humanidad. Es completamente uno en la unidad de su persona sin confundir sus naturalezas. Pues como el alma y el cuerpo racional son una sola persona, así el único Cristo es Dios y hombre. Sufrió la muerte por nuestra salvación y descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, y en su venida todos los pueblos se levantarán corporalmente para dar cuenta de sus propios actos. Los que hayan hecho el bien entrarán en la vida eterna, los que hayan hecho el mal entrarán en el fuego eterno. Esta es la fe de la Iglesia universal. Uno no puede salvarse sin creer esto, firme y fielmente. Amén. Ese es el credo de Atanasio, hermanos, y que a nosotros nos debe llevar realmente a entender esta enseñanza bíblica de que cuando Dios dijo hagamos al hombre, pues no estaba hablando no estaba hablando con Gabriel, no estaba hablando con el arcángel Miguel, sino que hay una relación eterna en las tres personas divinas. Hay relaciones eternas, ¿sí? Porque entendamos que desde antes de la existencia del ser humano, mucho antes, hermanos, de la existencia del ser humano, ha existido Dios. Dios es el principio de todas las cosas. Entonces, cuando decimos que ha existido Dios, ya estaba la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo antes de la creación. Antes de la creación. Por eso dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es ahí donde entra la creación de todo lo angelical, todo lo celestial. Ahí, hermanos, no podemos nosotros poner un tiempo en el que Dios creó los ángeles, creó las cosas ahí arriba, pero sí la Biblia nos revela cómo fue creando aquí en la tierra las cosas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros creemos, hermanos, que hay un lapso de tiempo que separa entre la creación del hombre y la creación de los ángeles. Hay un lapso de tiempo muy grande, porque ahí estaban en la eternidad. Hasta que el hombre sale del huerto del paraíso, hermanos, el hombre aún todavía habita en la eternidad. No corre el tiempo en esa etapa, no corre el tiempo. Por lo cual no se puede decir que Adán vivió tantos años en esa etapa. Los años de Adán empiezan a correr desde la salida del huerto en adelante. De ahí para atrás está en la eternidad. Amén. Entonces, ahí en esa eternidad es donde Dios habita. En la eternidad Dios habita. La eternidad no está sujeta al tiempo. Nosotros, hermanos, nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y a los 50 años, 60, 70 años ya decimos ya se está acabando mi tiempo. Pero Dios no, Él es eterno. Él no deja de ser. Él no envejece. Sí, Él es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que
qué importante, hermanos, es que cada uno de nosotros creamos en ese ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y visible. Porque Él fue el creador de todo lo visible e invisible. Estos mundos, hermanos, este mundo en el cual, o estos mundos en los que nos movemos, porque usted dirá, bueno, ¿cómo que mundos donde nos movemos? Los seres humanos nos movemos en dos mundos: el mundo espiritual y el mundo material. En esos mundos nos movemos. Físicamente caminamos en esta tierra, nos movemos en esta tierra, ¿sí? Pero también existimos en el mundo espiritual, porque poseemos un alma, un espíritu. Y el creador de todo ello fue Dios, es Dios. Aleluya. Después vamos a ver una clase de este asunto, para que no se me vaya a espantar, ¿verdad? Después vamos a ver una clase de este asunto de estos dos mundos. Pero creemos, hermanos, en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Dice el credo niceno, que usted tiene también por ahí. No se los dio. El credo niceno. Bueno. Escúchelo entonces. Dice, gloria a Dios. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de dioses, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y quien por todo y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado en María, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, ¿sí?, que es una, que es santa, y reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Creemos en todo esto, hermanos. Quien diga, quien confiese que nosotros no amamos, no reconocemos la función que hizo María, está en un error. Nosotros reconocemos firmemente la función de María, la Virgen María, hasta el nacimiento de Cristo. Y quisiéramos que todas las mujeres tuvieran la consagración que ella tuvo. Si todas las mujeres tuvieran la consagración que tuvo María, Dios usaría maravillosamente a las señoritas, a las mujeres. Porque hay quienes dicen, es que ustedes odian a María. No odiamos a María. Al contrario, enseñamos, nos sorprende su nivel de consagración, al grado que Dios le haya tomado como un vaso útil para que fuera engendrado su hijo. Eso es algo sorprendente. Eso es algo maravillosamente sorprendente. Pero que era un ser humano como usted y como yo. Y que después de eso, hermano, bueno, no la podemos adorar, porque es un ser humano como nosotros.
pero de que sí nos admira su consagración, nos admira. Algo tremendo lo que Dios hizo en su vida. Único, lo más bello que le ha pasado a una mujer, ¿verdad? Por los siglos, haber traído en su vientre al unigénito Hijo de Dios para salvación de todo el mundo. Esto es algo tremendo. Y por eso cuando nos encontramos con las personas y nos dicen esto, es sorprendente, porque en realidad para nosotros un gran ejemplo de lo que esta mujer hizo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender estos asuntos, que Dios, hermanos, cuando nos referimos a Dios, Dios es espíritu. Y por eso dice, hagamos, dice aquí, al hombre. Hagamos al hombre. Lo sorprendente aquí, hermano, es como Dios une dos naturalezas en un ser. Une la naturaleza espiritual y la naturaleza humana en un solo ser, el hombre. Porque cada persona que camina, hermano, sobre esta tierra posee dos naturalezas, la espiritual y la material, la física. Y con la naturaleza física, hermanos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Trabajamos. ¿Qué más hacemos con nuestro cuerpo? Cantamos, reímos, lloramos, dormimos, comemos, venimos al templo, oramos. Fíjese. Pero en el asunto espiritual, hermanos, ¿qué hacemos con nuestro espíritu, con la parte espiritual? También comemos la palabra de Dios. Lo alimentamos con la oración, con el ayuno. Lo alimentamos nuestro espíritu. Si no alimentamos nuestro espíritu con oración, con lectura bíblica, con ayuno, ¿qué está pasando con la parte espiritual del ser humano? No le está rindiendo culto a Dios, a Jesucristo, sino ahora ese ser humano está pasando a ser un instrumento ¿de quién? ¿De quién? Del enemigo. Porque en el mundo espiritual, hermanos, nosotros no podemos ser neutros. No podemos ser neutros como cuando vienen las votaciones de nuestro municipio y decir yo ni por uno ni por otro. Neutro. En el mundo espiritual no. Jesucristo dijo, porque el que conmigo no junta, desparrama. Así dijo Jesucristo. O estás conmigo, dice, el que es conmigo, el que no es conmigo, dice, contra mí es, dijo Jesucristo. Nada más hay dos. No se puede ser neutro en el mundo espiritual. O servimos a Dios o servimos al pecado. Y aquí es la parte, hermanos, que a veces a nosotros nos afecta. Porque como creyentes, hermanos, muchas veces decimos, como creyentes, yo no me comprometo, ya no, yo no me voy a comprometer, yo solamente voy a ver qué hacen, cómo lo hacen, no me comprometo. Y desde ese momento está empezando a servirle al otro mundo. Hay un mundo espiritual que es gobernado por el Señor Jesucristo y un mundo espiritual gobernado por las huestes de maldad. Y desde ese momento empezamos a ser usados por las huestes de maldad. Es que es muy temprano para que yo me consagre a Dios. Después, cuando ya tenga yo un poquito más de tiempo, más de edad, ya le está sirviendo al mundo, ya le está sirviendo al pecado, ya está sirviéndole a las huestes de maldad.
sin darse cuenta. Porque en el mundo espiritual no podemos quedar neutros. Quedamos neutros, inmediatamente pasamos a los brazos de las huestes de maldad. Por eso, un cristiano inactivo, hermanos, está en peligro. Un cristiano que no ora, que no ayuna, que no se consagra, está en peligro. Sí, está en peligro. Por eso tenía yo un texto en la mente en este momento de Santiago. Ya lo recuperé. Dice, la amistad con el mundo, ¿qué dice? Es enemistad con Dios. Cualquiera pues que se amiste con el mundo se convierte en enemigo de Dios. Y cualquiera que sea enemigo del mundo se convierte en amigo de Dios. Entonces, esta es la parte difícil, hermanos, que nos cuesta a veces entender, que en el mundo espiritual no se puede jugar. O somos de un lado o somos del otro. Pero no podemos ir, como decía alguien por ahí, a media carretera, ahí en la raya amarilla, la raya blanca, ahí, a media carretera. No, o de un lado o de otro. Dios es espíritu. Amén. En sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección. Todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo, lleno de gracia, tanto para la ira y abundante en bondad y verdad. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sí? Misericordiosísimo, lleno de gracia, tanto para la ira y abundante en verdad. ¿Dios se contradice? En ninguna manera. A ver, quien se duerma le va a un premio. A ver, quien esté durmiendo le dio un premio. A ver, manará que busque usted Habacuc 2 del 1 al 2. Gloria a Dios. Y atrás ya tengo otro para premio. Que le agarre el sueño, le voy a dar un premio. Gloria a Dios. Habacuc 2 del 1 al 2. A ver si lo trae su Biblia, hermana. Amén. Vamos a esperar. Ayude al hermano Julio porque la hermana Raquel no lo encuentra. Habacuc 2 del 1 al 2. Ya lo encontró la hermana Raquel. A ver, vámonos. Sí, hermano. A ver, pásese al siguiente capítulo, 3, 1 y 2. Sí, capítulo 3. Ajá. Amén. Sí puso usted atención y cuidado en donde dice en el verso 2 al terminar, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia.
esto es algo maravilloso, que en la ira, o sea, en el enojo, se acuerde de su misericordia. ¿Sí? Por eso dice, misericordiosísimo, lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad. Que en medio de la ira el Señor se acuerde de su misericordia, es decir, vamos a ponerlo como ejemplo, por eso es que a nosotros estamos con vida todavía. Porque cuando Dios decide juzgar, ahí está también la misericordia. Y nos perdona. Y nos perdona. Porque Él se acuerda que no somos más que hombres. ¿Sí? Como dice el Salmo 103. Se acuerda que no somos más que hombres. Que como la hierba son nuestros días. Que florecemos como la flor del campo. Y entonces se acuerda de la misericordia y nos perdona en medio de la ira. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Sí? Poderoso. Gloria a Dios. Que dice que es lento para la ira y pronto en misericordia. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Póngase usted en pie. Ya casi terminamos. 1 hora y terminamos. Vamos a cantar una alabanza. Dice este precioso coro: Dios Padre es mi Padre, su Hijo es mi Cristo, es mío, su Espíritu también. Yo tengo, ¿qué dice? Yo tengo una patria. ¿Lo tienes por ahí, Tania, el canto? Dios Padre es mi Padre, su Hijo es mi Cristo, es mío, su Espíritu también. Yo tengo una patria sublime allá en los cielos, donde cantan los santos y a Dios dicen amén. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al Trino y Santo Dios. Él nos colma de infinitas bondades, pues Él es nuestro todo, es nuestro sumo bien. Dios Padre es mi Padre, su Hijo es mi Cristo, es mío, su Espíritu también. Yo tengo una patria sublime allá en los cielos, donde cantan los santos y a Dios dicen amén. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al Trino y Santo Dios. Él nos colma de infinitas bondades, pues Él es nuestro todo, es nuestro sumo bien. Amén. ¿Se lo sabían este coro? Yo me lo aprendí cuando era yo niño. ¿Verdad? Son cantos infantiles muy bonitos. Bien, entonces, hermanos, la doctrina de la Trinidad, hermanos, está establecida tanto como en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Está establecida la doctrina de la Trinidad. No vamos a pensar que la doctrina de la Trinidad, hermanos, es algo nuevo. Desde antes, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ya existía la doctrina de la Trinidad. Por eso, hermanos, por eso es que nosotros cuando pronunciamos la bendición sacerdotal, ¿cuántos se acuerdan de la bendición sacerdotal? Que se encuentra en Números capítulo 6, verso 24, me parece.
Alguien que lo busque por ahí. Números capítulo 6, verso 24. Amén. Hasta el 26. Amén. ¿Cuántas veces se pronuncia el nombre de Jehová en esa bendición sacerdotal? 3 veces, se repite 3 veces. Jehová, Jehová, Jehová. Ya estaba ahí la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos al profeta Isaías capítulo 6. En la bendición angelical. Del verso 1 al verso 3, 6 del 1 al 3 de Isaías dice, leemos juntos, hermanos. Póngase en pie para que reprenda Morfeo. Ese Morfeo sale huyendo en el nombre de Jesús. Isaías 6 del 1 al 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Cuántas veces se repite la adoración? Santo. 3 veces. Eso no es casualidad. ¿Sí? No es casualidad. Es por la existencia de 3 personas en un solo ser. Por eso dice, adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino. Gloria a Dios. Por eso es que la adoración dice, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Se está dividiendo al ser divino? No, dice Jehová, Dios de los ejércitos, pero se está adorando 3 veces, porque adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino. ¿Entendieron? No, yo tampoco. Gloria a Dios. Pero qué bonito es que nosotros entendamos esta porción bíblica, hermanos. La adoración a Dios sin dividir el ser divino, porque Dios es uno solo. Así dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, búsquelo a ver si así dice, porque no vaya a ser que yo diga lo que no quise decir. Amén. Ahí está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. ¿Cuántos son? ¿Y qué sigue diciendo? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo?
San Marcos 12:29, ¿qué dijo Jesucristo? Amén. Jesucristo le está diciendo a aquellas personas, aquellos escribas, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cambió Jesucristo los mandamientos del Antiguo Testamento que están en Deuteronomio 6, 4 y 5? No lo cambió. Porque es un solo ser divino. Un solo ser. Amén. Es un solo ser divino en Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo ser divino. No lo cambió. Lo mismo que dice 6, 4 y 5 de Deuteronomios, lo está repitiendo Jesucristo en San Marcos 12, 29 y 30. Solamente que le añade el 31. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y San Juan lo repite: el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, en tinieblas se ha quedado. Gloria a Dios. Así que, hermanos, qué hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a cantar otra alabanza, porque siento que esta enseñanza está fuerte, y después vamos a dar un espacio, unos minutos, para que Dionisio también comente acerca de esta enseñanza muy bonita que hoy tenemos, hermanos. Y bueno, si hay preguntas, hermanos, con Dionisio, por favor. Si hay preguntas con Dionisio, porque Dionisio viene filoso ahora sí. Cantemos una alabanza que está en la página 95, dice esta alabanza: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Página 95, el himno número 86. Gloria a Dios, alabe a Dios. Es cierto que se desveló yendo a buscar la cobija del tigre ahí, pero alabe a Dios. Nadie lo mandó a buscar la cobija del tigre. Cualquiera hubiera agarrado. Esperó hasta que saliera la del tigre. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración.
tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Aleluya. Bueno, Dionisio, a continuar. Amén, hermanos. Bueno, no le voy a quitar mucho tiempo porque sé que ya algunos, de por sí las enseñanzas dominicales en algunas ocasiones llegan a ser un poco, no sé, nuestro cuerpo a veces se fatiga, ¿no? Sin embargo, pues no podía quedarme con las ganas de pasar a participar con ustedes, hermanos, con los credos y las confesiones que pues me tomé el tiempo para imprimir. Así que para hacerlo más dinámico voy a requerir primero de 3 hermanos valientes que quieran pasar por el credo de Niceo, 3 hermanos, hermanas o jóvenes que quieran pasar por un credo que es el credo niceo. A ver si quieren pasar, hermanos. Aquí están 3. Bueno, no va a ser gran cosa, únicamente lo van a leer. Bueno, aquí Keila pues ya es la primera, gloria a Dios por ello. Hermanos, quiero decirles que los credos y las confesiones, si bien son instituidas por la Iglesia Imperial o la Iglesia Romana, quiero que sepan que en un principio estos credos y confesiones fueron creadas por la Iglesia cristiana, por personas reformadas, por luteranos y por tantas personas que en su afán de compartir la verdad bíblica dijeron, bueno, vamos a hacer credos y confesiones y catecismos para que nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros jóvenes y ancianos sepan la verdad de Dios. Entonces, hermanos, si a usted un día le preguntan, su hijo, ¿quién es Dios? Usted con toda firmeza le puede decir, Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, y así continuar y poder darle a su hijo una definición exacta de quién es Dios. Es para esto por lo que se crearon los credos, las confesiones y el catecismo. Entonces, si en algún día le dicen, bueno, es que ese catecismo es católico, usted le puede decir con toda confianza, amén, es católico, pero no le pertenece a la Iglesia Imperial Romana, le pertenece a la Iglesia Católica, la cual somos todos nosotros, porque el término católico es universal y hay una sola iglesia y es la Iglesia Universal de Cristo. ¿En esto estamos de acuerdo, hermanos? Entonces nuestra fe en ese sentido es católica, nuestros credos, confesiones y catecismos también lo son, porque no hay 2 ni 3 fe, sino hay solo una que es en Cristo y por lo tanto es universal y para todos. Bueno, entonces también esto, hermanos, les puede ayudar a ustedes, a nosotros y a toda la iglesia en sí, a que si un día tienen preguntas y no saben cómo responder, pues vayan a los credos y las confesiones de nuestra iglesia. Esto es algo que se conoce como la herencia histórica teológica de cada uno de nosotros. Hermanos, la teología no surgió en un abrir y cerrar de ojos. Los 8 puntos doctrinales que tenemos no surgieron de la nada. Fue un proceso de debates, de algunas mesas donde se pusieron a debatir tantos aspectos de la cristiandad, y es lo que hoy nosotros podemos gozar. Bueno, entonces, para hacerlo más rápido, ¿quién va a pasar por los otros 2 credos de Niceo? Bueno, ahí si le quieren compartir uno al que está a su lado. Y ahora sí, para los jóvenes de la música les voy a compartir el Catecismo Mayor de Westminster. A ellos sí les voy a pedir que lo lean porque los vi un poco distraídos. 2. Bueno, le voy a pasar 4 y me voy a quedar con 1. Bueno, ¿en qué consisten estos, hermanos? El credo niceo fue que en un momento, en la época de Atanasio, de quien comentaba nuestro hermano, el hermano José Juárez, al momento en el cual se estaba Atanasio desarrollando su credo, la confesión de Atanasio, había un sínodo o una mesa de debate donde se debatía, bueno, ¿y será que Jesucristo es Dios en su plenitud o es procedente de Dios y por lo tanto no es igual a Dios, sino que es menor por ser hijo?
Entonces, a la par de este debate, se llevó a cabo una reunión donde se reunieron hermanos que no veían otra cosa más que únicamente la fe en Jesucristo y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de que nuestra fe sea fundamentada en la verdad apostólica, es decir, en la herencia de los apóstoles, otra sea fundamentada en la verdad bíblica, o sea, que vaya acorde a la Biblia, y otro en el cual sea universal y entendible para todos. Entonces nació lo que es el credo de Nicea, que nuestro hermano Chuy nos comentaba que eso se lo aprenden en algunas ocasiones en la iglesia católica romana para bautizarse. Sin embargo, no está mal. De hecho, si nosotros quisiéramos, hermanos, y queremos promover la verdadera devoción, adoración y el conocimiento de Dios, podríamos nosotros implementar el sistema de credos, de confesiones y de catecismos en nuestra iglesia, para que nuestro conocimiento acerca de Dios no sea ambiguo y cuando nos digan quién es Dios, nosotros no respondamos con que un viejito que tiene una barba larga, sino podamos responder con toda seguridad quién es Dios. Entonces voy a decirle a un hermano si nos apoya leyendo este credo. Nuestro hermano José Juárez, él ya lo explicó anteriormente y lo leyó. Yo solo me voy a enfocar en el último credo o el catecismo de Westminster, pero no sin antes leer el credo, el credo niceo. Así que si un hermano le puede dar lectura. Un hermano que tenga el credo niceo. Amén. Entonces, con toda confianza nosotros sabemos que no hay 2 ni 3 iglesias, es solo una iglesia y como decía el hermano, o son de Cristo o son del diablo, porque aquí no hay de dos, no hay más iglesias, solo hay una iglesia y es apostólica por la herencia apostólica, es católica porque es universal y a la cual pertenecemos todos los que confesamos, creemos y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, y también es santa porque vamos en imitación de su fundador que es Cristo en el camino a la santidad. Amén. Así que no tiene ninguna desconfianza, hermanos. Estos credos yo me tomé a la tarea de buscarlo de manera general y después de manera particular cada uno de ellos lo que mencionaban acerca de la Divina Trinidad. Es decir, que para nosotros tener una fe total y verdadera no podemos pasar por alto la doctrina de la Trinidad, así como tantos hermanos tuvieron que hacer hincapié en la doctrina trinitaria. Quizás en estos momentos no estemos leyendo como en las ocasiones anteriores la Biblia, pero hacemos hincapié en nuestra herencia histórica que tenemos de las confesiones y los credos. Ahora sí voy a invitar a un hermano, a un joven que sea valiente y que quiera leer el Catecismo Mayor de Westminster para que nosotros lo escuchemos, que lo diga, lo pronuncie de manera clara y fuerte y nosotros prestemos suma atención porque este es uno de los catecismos que son más explícitos y maravillosos. Amén, así que un joven valiente que lo quiera leer, puesto en pie y con mucho valor. A ver, nuestro hermano Israel.
Amén, gloria a Dios. Si pusieron atención, hermanos, aquí en este catecismo, se implementó para que funcionara de la siguiente manera. Yo pregunto, ¿qué clase de ser es Dios? Y ustedes responden, Dios es espíritu en sí, por sí mismo. De ahí les hace la siguiente pregunta, ¿hay más de un Dios? Nosotros con el catecismo responderíamos, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Y uno responde, en sí este es el funcionamiento del catecismo. Si ustedes quieren implementarlo con sus hijos, con ustedes,